Hola a todos, ¿cómo están? Con el motivo de las elecciones, seguimos entrevistando a las distintas agrupaciones que se presentan para las votaciones que se realizan del 2 al 6 de septiembre acá en FADU. Hoy estamos con la colectiva. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, cuéntenos, ¿quién es la colectiva? ¿Qué son? ¿Qué ideas representan? ¿Cómo surgieron? Bien, nosotros desde la colectiva FADU somos una agrupación que pertenece al MST a nivel nacional, que está dentro del Frente de Izquierda, y la colectiva es una respuesta ante esta realidad que hoy nos atraviesa, donde nos quieren imponer ideas como individualismo, una forma de vida donde cada uno se salve quien pueda, digamos, donde no miremos hacia el costado, que miremos a un punto fijo y que no nos importe la realidad que nos atraviesa. Entonces, nosotros que venimos activando con luchas feministas, ambientales, por la cultura, creemos que es importante reivindicar que la salida en realidad es colectiva, es en unidad, es en comunidad, porque en realidad los problemas que nos atraviesan como sociedad son colectivos. Entonces, la respuesta en ese sentido tiene que ser de la misma manera, entonces de ahí naceríamos y con ese nombre. Hoy en día con estas elecciones, ¿cuáles escuchan, cuáles sienten, cuáles ven que son las principales necesidades de los estudiantes acá en FADU? Por ejemplo, yo soy indumentaria y lo que nos pasa mucho es que nosotros tenemos muchas cosas, siempre que tenemos que comprar cosas acá es todo muy caro y bueno, en base a eso veo esto de la necesidad de tener un espacio donde poder dejar nuestras cosas, pero que sea nuestro espacio, porque tampoco está bueno dejarlos en los espacios del centro, que no sabes qué va a pasar, que hay muchas veces que me he enterado de cosas que se pierden, se traspapelan, y entonces está bueno que tengamos nuestro propio espacio y que nosotros podemos cuidar nuestras propias cosas y no tener que viajar todo el tiempo con todo, que es pesado, que en el colectivo venís a la mañana repleto, súper aplastado, y que por ahí está bueno dejar un prototipo que para no tener que venir acá y planchar acá. Bueno, esto de tener un espacio de locker para poder dejarlo, y bueno, después lo de los sobreprecios también es algo que nos toca no solo a mi carrera, sino a todas las carreras en general, que hacer una impresión acá es más caro que en cualquier parte y no puedes salir y buscar otro lugar porque estás en medio de ciudad y no tenés forma de llegar a la ciudad normal, o sea, la ciudad del día a día. Sí, no, el tema de todo esto que engloba lo presupuestario es un temón. Es un temón que es una preocupación realmente de los estudiantes y que no es solamente de los estudiantes. De hecho, los docentes en este segundo cuatrimestre, en conjunto con los no docentes, arrancaron haciendo paro porque a nivel nacional lo que quieren hacer es justamente ir terminando de a poquito con el derecho básico a acceder a la universidad, a la educación pública. De hecho, lo que quiere Milei fue muy claro, que nosotros seamos la última generación con acceso a la universidad pública. Entonces, en ese sentido, en la lucha por el presupuesto, es algo fundamental que tenemos que atravesar en conjunto con quienes habitamos y quienes hacemos a la educación pública. De hecho, bueno, todo lo que decía Ro de los lockers, del comedor y demás, no se va a poder hacer si no tenemos un presupuesto que esté a la altura de las necesidades. Pero ahora lo que se abre ahí es una problemática sobre, bueno, conquistamos el presupuesto, hacemos otra marcha educativa federal como la que hicimos en el primer cuatrimestre, que fue espectacular y que puso en agenda esas necesidades. Ahora, ese presupuesto, ¿quién va a decidir hacia dónde lo destinamos? Que esa es una preocupación que tenemos desde la colectiva, porque creemos que quienes habitamos la educación tenemos que tener la potestad de decidir hacia dónde va ese presupuesto. De hecho, la REFADU, Franja Morada, que es los radicales, que son quienes tienen hoy, en realidad hace 5 años, el centro de estudiantes, tienen los balances de todo lo que es lo económico cerrado, bajo puerta, ellos deciden a espaldas de los estudiantes, no tienen ningún balance sobre lo económico, no sabemos hacia dónde va y no se explica por qué, teniendo los precios tan altos, acá esté en la infraestructura en condiciones paupérrimas. Entonces, eso también es en realidad una decisión política que tienen las autoridades y por eso nosotros somos independientes y muy críticas de esas autoridades. Entonces, en este desmanejo que está habiendo del presupuesto y este tipo de cuestiones, ¿hay alguna cuestión puntual en donde ustedes vean y digan acá quizás se está utilizando el presupuesto que se podría estar aprovechando de estas otras maneras que están mencionando ustedes? ¿Tienen alguna
alguna cosa que cambiarían para decir, por ejemplo, quizás este sector no merece tanto presupuesto o no vale la pena y vale la pena invertirlo quizás en otro lado, como por ejemplo, como dijeron ustedes, en el comedor o en invertir en esos lockers? Sí, nosotras, a ver, presupuesto a donde está destinado, lo que vemos es, por ejemplo, en la guasada que hicieron con empapelar absolutamente todo de carteles que en realidad no tienen ninguna propuesta, son carteles vacíos, simplemente demostrando que plata hay, no es que no hay plata, sino que lo destinan justamente para hacer propaganda de ellos mismos y más nada. Eso sería lo único en contra. Después, todo el resto funciona mal. Vos ves el baño, funciona mal. Vos ves, no sé, las aulas funcionan mal. Y no solamente a nivel infraestructura, sino que ellos, como te digo, son parte del actual gobierno de la ciudad. Y no hacen nada a nivel ciudad. Por ejemplo, una de las problemáticas que es algo fundamental es el aumento constante de la SUBE. Es decir, hoy hay una deserción estudiantil histórica que en realidad cuando les fuimos a preguntar cuál es el número de deserción estudiantil, ni siquiera nos supieron contestar. O sea, así de alejados están de la realidad de los estudiantes. En cambio, nosotros, que el primer cuatrimestre lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley con la diputada Cele Fierro, que es del MST en el FITU, para justamente tener un boleto educativo para que nadie se quede afuera de la cursada por no poder viajar. Claro. Bueno, y en el caso entonces de que ustedes logren representatividad en el Consejo, en las condiciones en las que nos encontramos ahora, suponiendo que en el corto plazo el presupuesto se va a seguir luchando por el presupuesto y todas estas cuestiones, ¿qué medidas posibles ven de aplicar acá en la facultad, ponele el día mañana o el día después de que logren conseguir representación en el Consejo? Bueno, en principio, para lograr lo que querramos, necesitamos romper con la despolitización que hay a nivel general, producto no de que los estudiantes no les interese, sino que no hay alguien a la cabeza, un centro de estudiantes, que es nuestra herramienta gremial, sea de paso, que impulse justamente asambleas o espacios participativos, democráticos, para que justamente cada uno tenga voz y tenga votos sobre las decisiones que nos atraviesan, que eso es algo que es fundamental. No se puede defender algo donde no nos sentimos parte, porque muchos nos dicen, nosotros venimos, cursamos, tomamos un cafecito muy caro o traemos una vianda porque la verdad es un costo muy alto y nos vamos. Entonces, empezar a hacer vida, tejer redes, atraer todo lo que nuestras preocupaciones y demás hace que nos vinculemos con FADU y ahí hace que los defendemos con más ímpetu, que es lo que hoy necesitamos porque realmente corremos riesgo. Entonces, en principio, lo que queremos es hacer asambleas permanentes en un horario donde nos convenga a todos, que no tengamos que decir, bueno, dejen de cursar ni nada, sino realmente hacerlo de una manera cómoda y donde todos nos sintamos con la necesidad de participar. Porque hay una realidad, eso de despolitización. La verdad es que la política siempre es como que se la atribuimos a ciertos funcionarios, que en realidad son funcionarios que no funcionan, de hecho. Entonces es como que nos apartamos, como que bueno, esas son cosas de los hombres de traje y corbata, pero en realidad la política nos atraviesa. Entonces, si vemos que esos funcionarios que no funcionan hacen política siempre en contra nuestra, a favor suyo, nuestra tarea, ¿cuál es? Hacer política en defensa propia, porque también somos sujetos políticos. De hecho, el movimiento estudiantil es un sujeto político que ha cambiado y transformado la realidad de la Argentina y que hoy necesitamos justamente porque en realidad el modelo de universidad está atado a un modelo de país que hoy está en disputa. Excelente, bueno, y ya con el cierre de listas se vio que se asociaron a diferentes movimientos de izquierda que están acá en la facultad. ¿Qué significa esa unión? ¿Qué los llevó a cabo para juntarse? ¿Cuál es su principal bandera? Y quizás si también nos querés contar cuáles son sus diferencias y por qué no estar juntos desde un principio. Bueno, nosotros, como te digo, somos parte del MST dentro del Frente Izquierda, que es con quienes conformamos lista acá en FADU y en realidad en todas las universidades, excepto en Exactas y en Medicina. Que bueno, nosotros desde el MST sí pertenecemos a las listas unitarias con todos los partidos que la integran, pero bueno, lo que queremos en realidad es empezar a cuestionar qué onda la unidad.
porque todos hablamos de unidad de enfrentamiento, unidad de la diversidad, pero la unidad es algo que se construye. Y como te digo, nosotros queremos habilitar el debate, no solamente con los compañeros de izquierda, sino también, por ejemplo, con el sector del peronismo, que también se unificaron en una lista muy amplia. Pero que la verdad yo tengo una contradicción con ellos, porque ellos dicen, por ejemplo, que están también en la defensa de la universidad pública. Ahora, sus direcciones sindicales, por ejemplo la CGT y la CTA, cuando estaba en juego en el Congreso esas leyes que hacían retroceder los derechos educativos y los derechos de la sociedad en su conjunto, no llamaron ni siquiera un paro, no llamaron ni siquiera a asambleas para que los trabajadores se puedan organizar, y eso da a entender justamente que, bueno, están con algo ahí en sus direcciones que no los deja avanzar. Y yo no sé si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo, porque no tengo la posibilidad ni siquiera de preguntarles, porque como te digo, no hay espacios asamblearios. Y hay una realidad, que Milei, que es nuestro principal enemigo, no tiene ni centros de estudiantes, ni federaciones, ni sindicatos, ni nada. Entonces, claramente existen colaboracionistas que hacen que su plan de tanto exterminio de derechos como exterminio económico, como exterminio ideológico, pasen. Entonces ahí hay algo de complicidad tanto en los radicales como en los peronistas, que puede ser que dentro de las listas que hoy están en la lista 22 no estén tan de acuerdo, o sí. La verdad me gustaría preguntarles a ver qué onda y ver si se puede tejer alguna red ahí para que supere esas direcciones que son burócratas y que son cómplices del ajuste de Milei. Y hoy en día, ¿qué medidas están tomando ustedes para relacionarse con los estudiantes, para hacerse notar, para quizás invitarlos a participar en su espacio? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo los llaman? ¿Qué cosas hacen? Bueno, nosotros impulsamos un comité de enlace con el INCA. Sentimos que es una necesidad en esta facultad, siendo que Imagen y Sonido es una carrera que tiene relación directa con el INCA, y el INCA hoy en día está sufriendo un desguace totalmente por parte del gobierno, que no les terminó el fomento directamente, ya no se hacen películas, o sea, las oportunidades que los estudiantes tenían al poder egresar y tener sus primeros trabajos, proyectos que impulsaran su carrera, hoy en día ya no existe. O sea, está totalmente terminado, y el gobierno lo que quiere es, con esta batalla cultural que, como ellos dicen, es terminar el pensamiento crítico y el poder generar, cuestionarse la vida, o sea, cuestionarse la política, el día a día. Y... Esto no pasa nada. El pensamiento crítico sería. Sí, o sea, el pensamiento crítico, y quiere, o sea, terminar directamente el pensamiento crítico. Entonces, a partir del comité, lo que hicimos, trajimos a compañeras que fueron despedidas en el INCA para que vinieran a contar la problemática, porque hay mucha desinformación al respecto. O sea, el gobierno plantea que el presupuesto del INCA le quita la comida a los chicos en el Chaco, que eso es totalmente mentira, porque el INCA se autofinancia, o sea, que el INCA genera ingresos que puede autoabastecerse, y es mentira que le esté quitando el presupuesto a otras facciones. Muchísimas gracias, chicas. Ahora, como último, les voy a pedir que miren a la cámara, que le hablen a la gente que está ahí del otro lado, que quizás no le interesa todo este tema político, o no se enteró, quizás tanto no le gusta mucho el tema de las votaciones y va a hacerlo porque no le queda otra, para que los llamen y los inviten a votar por ustedes, a participar de su espacio e intentar de llamarlos para que se involucren. Bien, bueno, a vos, compañere, que te da mucha paja todo esto, quiero decirte que la lista 8 es la única lista independiente de todos los gobiernos, que es combativa y que es radical y que le va a frenar el carro a todos los que quieren venir a arrebatarnos nuestro derecho básico a la educación pública, a los que nos quieren censurar y también censurar nuestro derecho básico a la libertad de expresión, quieren aplastar la cultura, quieren volver a traer a los gobiernos, a los genocidas. Bueno, todo eso lo tenemos que combatir. Entonces, para eso tampoco alcanza con venir a votar. Lo que te quiero decir es que vengas y que actives en conjunto para transformar tanto la FADU como la realidad que hoy está en disputa. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Cualquier consulta que tengan pueden dejarla acá abajo en los comentarios o seguirlas en lacolectiva.fadu para consultarlas y ver sus propuestas. Nos estamos viendo en la próxima entrevista. Muchas gracias.